Joel Miller y Leon Kennedy son personajes que se enfrentaron a grandes amenazas. Pero, ¿qué pasaría si cambiaran de lugar? ¿Podría Joel sobrevivir en Raccoon City? ¿Podría Leon de Resident Evil 2 entregar a Ellie a las luciérnagas? Para que podamos saber la respuesta, tenemos que ver las ventajas y desventajas que tendrían al cambiar de lugar. En el caso de Leon, la primera desventaja que él tendría sería su nula experiencia en términos de supervivencia, debido a que Leon todavía no tiene toda la experiencia y entrenamiento que obtuvo en Resident Evil 4, por lo que todavía no ha recibido el entrenamiento de Krauser y tampoco ha estado en guerras. O sea que conseguir alimento, hacer fuego y encontrar refugio serían tareas muy complicadas para Leon. Otra desventaja que Leon podría tener es que, por lo menos en un inicio, tendría problemas para matar humanos, principalmente porque Leon tiende a recurrir a las palabras, lo cual es muy peligroso, considerando que todo el mundo en The Last of Us es hostil, por lo que Leon podría confiar en la gente equivocada, aunque no dudo que Leon se vuelva más desconfiado en el camino. Por otra parte, Leon también tendría en contra el cansancio físico y mental, ya que hasta ahora Leon solo tiene como experiencia los sucesos en Raccoon City, además de su entrenamiento como policía. O sea que Leon no está acostumbrado a estar más de 2 días bajo peligro, ya que en Raccoon City estuvo 2 días como máximo, y el viaje que tiene que hacer con Ellie va a ser muy largo. Además, tendrá que aprender a estar alerta todo el tiempo. Por otro lado, Leon tendría que tener mucho cuidado con infectarse del Cordyceps, ya que Leon sabría que tiene que evitar ser mordido, pero no sabría sobre la infección a través de las esporas, principalmente porque Leon no tiene experiencia con infecciones que se propaguen por el aire, y como dije en el video anterior, Leon tendría que preguntarle a Ellie cómo evitar la infección. Ahora que ya vimos todas las desventajas que Leon tendría, tenemos que ver sus ventajas. En principio, Leon sigue siendo más fuerte que los enemigos que hay en The Last of Us, incluso considerando que no tiene la experiencia que obtuvo en Resident Evil 4, porque aún así se enfrentó a enemigos como Mr. X, William Birkin, los Lickers y por supuesto zombies. Además, si consideramos a las mayores amenazas que Leon podría tener, como los enemigos rápidos, Leon lograría adaptarse como lo hizo en Raccoon City. Por otra parte, Leon también tendría la habilidad de fabricar munición y medicina, por lo que en ese aspecto Leon no tendría que estar tan preocupado. Otro punto positivo que Leon tendría sería su habilidad para adaptarse rápidamente a los enemigos que se enfrenta. Con esto me refiero a que Leon aprende muy rápido a defenderse de enemigos que nunca ha visto, además de tener la habilidad de mantener la calma en esas situaciones. En definitiva, Leon es capaz de entregar a Ellie a las luciérnagas. Pero ahora necesitamos saber si Joel es capaz de poder escapar de Raccoon City. En un inicio, Joel no tendría problemas para enfrentarse a zombies comunes, debido a que Joel está acostumbrado a los infectados, los cuales son más rápidos. Además, podría evitarlos con mayor facilidad, porque prácticamente todos ellos son muy predecibles, a diferencia de los infectados, los cuales son más peligrosos por el hecho de que son más impredecibles. En otras palabras, Joel no tendría problemas para eliminarlos o simplemente defenderse de ellos. Por otra parte, los perros zombie podrían ser un mayor desafío para Joel, debido a que nunca se ha enfrentado a un animal infectado, por lo que Joel inicialmente tendría problemas para enfrentarlos, aunque solamente tendría problemas en un inicio, porque en términos simples los perros zombie son muy parecidos a los infectados, porque en rasgos generales su principal habilidad es la velocidad, solo que los perros serían más difíciles de disparar. Por otro lado, Joel perfectamente podría evitar los Lickers gracias a que tiene muy buenas habilidades de sigilo, aunque a la hora de enfrentarse contra ellos es posible que no pueda defenderse bien, en gran parte porque Joel no tiene experiencia contra este tipo de enemigos, además de que no es lo suficientemente ágil para poder esquivar los ataques de los Lickers.
Sin mencionar que tampoco podría enfrentarse a Mr. X, principalmente porque tiene demasiada durabilidad, y Joel nunca se ha enfrentado a algo que sea casi a prueba de balas. Pero igual, de todas maneras, al igual que el Licker, Joel podría evitar a Mr. X gracias a la habilidad que tiene de detectar enemigos. Además de que su habilidad para poder mantenerse oculto le ayudaría a poder evitar a Mr. X lo más posible. Con esto me refiero a que Joel es muy bueno siendo sigiloso, o sea, en términos simples, no hace ruido. Y como ya sabremos, Mr. X se guía por el ruido, por lo que en ese sentido Joel estaría más seguro de no encontrarse con Mr. X, o al menos no tan a menudo. Por otra parte, cuando Joel tenga que enfrentarse a William Birkin, es muy probable que no pueda enfrentarse contra él, o al menos no en su fase final, por lo que Joel tendría que recurrir a Claire. Con la ayuda de Claire, Joel podría derrotar a William Birkin. Esto sería posible gracias a que Claire ya es lo suficientemente fuerte para derrotar a Birkin, por lo que sumando a Joel a favor de Claire, podría derrotar a William con mayor facilidad. E incluso si consideramos la compañía de Claire con Joel desde un inicio, podríamos decir que juntos lograrían escapar de Raccoon City y salvar a Sherry. Esto sería posible porque Claire ya podría lograr todo esto por su cuenta, por lo que Joel solo tendría que enfocarse en estar con ella y apoyarla. En resumen, Joel puede escapar de Raccoon City, pero ojo, solo si está acompañado de Claire, porque estando solo puede llegar lejos, pero no pasaría de William Birkin. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver el video. Suscríbete y ve el video recomendado. Nos vemos a la próxima.